Bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos gustaría comenzar agradeciéndoles por darnos parte de su día en donde sea que esté viendo este mensaje. Para los miembros de la iglesia local o si se encuentran en el área del norte de Texas, le comunicamos que el domingo 17 y 24 de enero no tendremos nuestras reuniones presenciales por precaución a los altos contagios de COVID-19 en el Metroplex. Y aunque no nos estemos reuniendo en persona, nos encantaría que se conectara con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si les gustaría saber más información sobre nuestra iglesia, envíenos un correo electrónico, visiten nuestro sitio web o llámenos. Y con eso dicho, el mensaje de hoy está a punto de comenzar ahora mismo. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están en esta noche ya? En este día tenemos un día un poco fresco y lluvioso, pero gracias a Dios por el clima y por todas las cosas que Él nos permite disfrutar, todo lo que Él hace y todo lo que está a nuestro alrededor. Qué bueno que podemos disfrutar de ello. Vamos a tomar un tiempo en esta noche para hablar acerca de lo que es la palabra de Dios. Yo creo que en este tiempo hemos tomado días para estar hablando a cada uno de ustedes a través de diferentes transmisiones que hemos estado poniendo para que Dios sea hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y en esta hora vamos a hablar un poco acerca de lo que hablan las escrituras, de lo que pasaba en los tiempos de Jesús. Y me gustaría compartir con ustedes en esta tarde sobre tres formas que nosotros notamos en las escrituras. Quizá haya muchas más, pero tres formas en cómo nosotros veíamos o vemos en las escrituras de cómo las personas respondían o reaccionaban hacia lo que eran las palabras de Cristo. Para hacer un poco más claro lo que yo quisiera hablarles en esta tarde, me gustaría que ustedes pusieran en su mente sobre lo que pasaba en los años en los que Cristo vino a nacer a este mundo y en los cuales Él también desarrolló su ministerio. Nosotros nos podemos dar cuenta que en este tiempo, lo que venían siendo los judíos, estaban viviendo en un tiempo por opresión de parte de los romanos. Ellos de alguna manera vivían con cargas pesadas, estaban siendo oprimidos en todos los sentidos, no tenían una manera libre de vivir, no tenían una buena economía, no tenían la libertad quizá totalmente de hacer lo que ellos consideraban más prudente, porque para todo ellos tenían que rendir cuentas a los romanos. Entonces ellos están viviendo en un tiempo donde las situaciones son caóticas y son difíciles para ellos. Así es que ellos esperaban, necesitaban un libertador que se levantara, que los librara de la esclavitud en cierta manera que ellos estaban viviendo, la falta de paz, la falta de trabajo, o quizá tenían trabajo, pero los impuestos que pagaban eran muy altos. En su vida religiosa, pues ellos contaban con templos, contaban con sinagogas, tenían la ley, hacían varias tradiciones que ellos tenían habitualmente, tenían muchas cosas a las cuales ellos se podían acercar, vamos a decir, de una manera religiosa, pero en sí no había algo que los llenara a ellos. Muchos de ellos actuaban simplemente por una religiosidad, simplemente porque estaban acostumbrados a la ley, pero no había una transformación de su vida, no había un cambio de mente, no había un cambio en el interior. Así que era muy necesario que viniera Cristo al mundo y que pudiera libertarnos de la manera en cómo ellos vivían en este caso. Pero sin embargo, cuando nosotros vamos y leemos desde que Jesús inicia su ministerio, desde un principio las palabras que él decía ocasionaba diferentes reacciones. Si nosotros vamos a ver lo que dice las escrituras, nos vamos a dar cuenta de que para Cristo era no difícil, porque para él nada era difícil, era Jesús mismo, pero para él tenía que lidiar con diferentes personas, con diferentes pensamientos, con diferentes formas de llevar a cabo nuestra vida. Entonces, Él está en medio de un mundo necesitado. Él está en medio de un mundo
que necesita ser libre, que necesita que el Salvador venga. Cuando él empieza a desarrollar su ministerio, nosotros nos damos cuenta que hay tres formas en cómo las personas reaccionaban hacia Jesús. La primera de ellas es que hay gente que tenía certeza en lo que Cristo decía, tenía esa seguridad de las palabras que él expresaba. Y la segunda es que algunas personas no tenían esa certeza, sino que tenían la duda. Tenían duda, muchos de ellos dudaban de las palabras que él decía. Y la tercera cosa que nosotros podemos ver es que tenían rechazo. Entonces, para hacer una pequeña reflexión acerca de ello, me gustaría poner algún ejemplo acerca de las palabras que yo les he dicho, la manera de cómo la gente reaccionaba. En la primera, cuando nosotros vemos acerca de que algunas personas reaccionaban hacia las palabras de Cristo con certeza, me gustaría hablarte de lo que nos habla Juan en el capítulo 4, cuando Jesús sana al hijo de un funcionario del rey. Nosotros lo encontramos allí y nos damos cuenta de ciertos detalles que quizá tú después puedas leerlo de una manera más completa. Pero nos habla de un funcionario que tiene un hijo, que está enfermo, que está muy enfermo, que está para morir, porque más adelante él no lo dice. Sin embargo, vemos a un funcionario que se esfuerza por acercarse a Cristo, ha escuchado de él, pero no ha estado delante de él. No ha escuchado sus palabras directamente hacia su persona. Así es que de Capernaum, él se dirige hacia donde Cristo está y se dice que él se encontraba en Caná de Galilea, que más o menos había una distancia de 30 kilómetros. Y se dice que era un día de camino. Así es que él se estaba esforzando por llegar hacia donde Jesús estaba y presentarle la necesidad que él tenía. Él estaba dispuesto a accionar la fe en las palabras, no que Cristo le había dicho a él, sino que él había escuchado acerca de Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando llegó hacia donde estaba Jesús, hay una cosa que Jesús le dice. Y le dice, si no hubiera señales y prodigios, no creerías. Y fíjese una cosa, y es que las señales y los prodigios que Cristo hacía, los hacía para él confirmar, para reafirmar que él era el Mesías y que había venido a esta tierra para hacer que la gente creyera y la gente entendiera que él era el Salvador, no nada más de ellos, sino del mundo entero. Así es que cuando él le dice esto a este hombre, Jesús le da una respuesta y Jesús le dice, vete, tu hijo ya es sano. Entonces, escucha las palabras de Jesús, pero al escuchar las palabras de Jesús tiene que haber un reaccionar. Para mí este es un hombre que reacciona con seguridad y que reacciona con certeza, porque él, a pesar de que le dijo, yo necesito que tú vayas, básicamente que ores por mi hijo, que pongas tus manos sobre él, que digas la palabra de sanidad, porque tú tienes autoridad. Y él crea las palabras que Cristo le dijo, ve, tu hijo ya es sano. Así es que él actúa en obediencia a esa palabra, se levanta y se va. Pero yo me imagino a este hombre, así como tomó un día para ir, también tiene que tomar un día para regresar a su casa. Durante él va caminando en este día, yo creo que su fe tuvo que ser accionada, porque creyó en las palabras de Jesús en el momento, pero durante su recorrido, él nunca ha tenido una experiencia de Cristo. Él nunca ha visto que Jesús sana a alguien de su casa, no ha tenido una experiencia personal y sin embargo él va en el camino. Seguramente en el camino dentro de él seguía afirmando y diciendo, si Jesús lo dijo y los demás dicen que él hace milagros, yo creo en lo que él ha dicho. Así es que él va caminando en obediencia, creyendo en la palabra de Jesús, teniendo la seguridad y confianza en lo que él está haciendo, en la bondad que Cristo estaba mostrando hacia él. Y la Biblia nos dice más adelante que aún él no había llegado, cuando sus criados lo encontraron y le dijeron, tu hijo ha sido sano. Y lo curioso de esto es que cuando él pregunta la hora, él está preguntando la hora para afirmar lo que Cristo le había dicho. Cuando los criados le dicen la hora, él se da cuenta que es la hora en la que Cristo declaró la palabra sobre él.
por eso yo digo que él es una persona que tenía certeza hacia lo que Cristo le decía. Y aún más adelante la Biblia nos dice que creyó toda la casa. Y toda la casa seguía a Jesús. ¿Por qué? Porque creyó a las palabras que él le había dicho. Al primer instante, a la primera necesidad que él tuvo, él creyó a las palabras de Cristo. Encontramos que hay otra persona que en algún momento de su vida nos enseña lo que es también la duda. Y muchos lo hemos leído algunas veces y hablamos acerca de Pedro muchas veces cuando él está caminando sobre las aguas, ¿verdad? Y encontramos lo que nos dice la Escritura, que ellos iban en el mar y de repente ven a Cristo caminando, pensando que es un fantasma. Jesús les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos retomar de aquí. Y es que la iniciativa de Pedro es confirmar que Cristo es. Cristo declara sus palabras y les dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro les dice, pues si eres tú, manda que yo vaya a las aguas sobre ti, que yo vaya a las aguas, que yo vaya a ti. La respuesta de Cristo viene siendo una reafirmación hacia lo que él está diciendo. Le dice, ven, camina hacia donde estoy yo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo dudar de Pedro? Primero él tuvo una duda al preguntar, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Pero nuevamente tuvo una duda al desenfocar su vista de donde estaba Cristo, de lo que Cristo ya le había declarado. Y entonces voltea y él empieza a mirar el viento. Él empieza a mirar lo que hay alrededor. Se desenfocó de Jesús y entonces comenzó a hundirse y comenzó a gritar al Señor, sálvame, sálvame. Jesús extendiendo las manos sobre él. La respuesta fue, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda que Pedro tuvo perjudicó el resultado que él estaba esperando. Perjudicó la fe que él estaba desarrollando, pero la perjudicó en el momento en el que él decide voltear a ver ese viento. La duda hizo que quitara la atención de Jesús y que se empezara a preocupar por lo que sucedía alrededor. Muchas veces la duda llega a nuestra puerta y eso es muy natural. Quizá a todos nos pasa y es inevitable, pero sí creo que la duda llega cuando desenfocamos nuestra vista y dejamos de ver a aquel que todo lo puede y dejamos de ver a aquel que ha puesto promesas sobre nosotros y que sus promesas son fieles y son verdaderas. Cuando dejamos de ver a Cristo, nos desenfocamos de lo que Él puede hacer y perjudicamos las respuestas que Él tiene para nosotros. Yo le invito a que usted no vea la tormenta, que no vea lo que pasa alrededor, sino que enfoquemos nuestra vista viéndola a Cristo. Quizá hoy muchos de ustedes están caminando sobre las aguas. Quizá en este momento están en la tormenta, no lo sé. Quizá están viendo el viento. Y todas estas cosas nos hacen dudar. Pero aprendamos a hacer lo que no hizo Pedro, a poner nuestra vista en Cristo y no poner nuestra vista en las aguas, en la tormenta, en el aire, en las voces de los demás. Y aprendamos a saber que cuando Él está en control y nosotros ponemos nuestra mirada sobre Él, Él cumple cada una de sus promesas. Nuestra atención debe de estar en Cristo. La tercera cosa que yo veo en el Evangelio de Juan, que sobre todo enseña mucho acerca de ello, parece que la gente creía en Jesús y luego no creía en Él. La gente le seguía, pero luego ya no le seguía. La gente le apoyaba, pero luego le retiraban la ayuda. No sé, eran cambiantes en lo que ellos creían. Por eso yo hablo de rechazo. En Juan 6, más adelante a nosotros nos dice, y está hablando Jesús acerca de que Él es el pan de vida, que descendió del cielo. Y empieza Cristo a hablar hacia el pueblo y le dice, Él es el pan de vida que vino para dar una vida eterna. Ahí es donde encontramos el que tenga hambre nunca más volverá a tenerla mientras coma de esta agua, este pan de vida, y mientras beba de esta agua. Cuando encontramos nosotros esto, nos damos cuenta que Jesús se encontraba en las sinagogas hablando acerca de ello. ¿Quiénes iban a las sinagogas, hermanos?
A las sinagogas iban los creyentes, a las sinagogas eran los que habían leído la ley, los que les gustaba escuchar la palabra de Dios, los que estaban dispuestos a que Dios les hablara a través de lo que se estaba leyendo. Y se encontraban en la sinagoga y Cristo les estaba hablando acerca de ello. Pero dicen las escrituras, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra, ¿quién la puede oír? Pero Jesús dice, sabiendo que ellos estaban murmurando, les dijo, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. La pregunta entonces es, ¿por qué la reacción de ellos? ¿Por qué reaccionan de esta manera? Fueron a la sinagoga, fueron al lugar donde escuchaban la palabra de Dios, donde se les iba a hablar acerca de la voluntad que Dios tenía para ellos. Y Cristo les empieza a hablar de la vida eterna, pero también de los requerimientos para tenerla. Cristo les empieza a hablar de la bendición, de no tener hambre, de no tener sed, pero también les está hablando del sacrificio que ellos tienen que hacer y afirmarse en él para poder llevar a cabo esta vida eterna. Sin embargo, ellos decidieron abandonar a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra era dura, porque la palabra no era agradable aparentemente a los oídos de ellos. Ellos estaban asombrados por las palabras que Cristo les decía. Quizás estaban ofendidos en todos los sentidos, se sentían ofendidos, se sentían molestos. Y Cristo les decía, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es decir, son para bendición, son para vida eterna, no son para muerte. Sin embargo, ellos solamente estaban dispuestos a escuchar lo que ellos querían oír. Ellos solo querían escuchar las palabras de bendición, las palabras de vida, las palabras de prosperidad, las palabras, de bien para la familia, las palabras positivas. Pero parece que no estaban dispuestos a escuchar lo que requería sacrificio, compromiso, entrega, creer en Jesús, llevar a cabo lo que Él estaba imponiendo sobre ellos, y no imponiendo por hacerles un mal, sino imponiendo porque realmente es así. Nosotros tenemos vida a través de Cristo. Nosotros contamos con una vida eterna porque nos hemos afirmado en Él, porque creemos en Él. Pero cuando nuestra vista deje de mirar hacia nuestro Salvador, nosotros perderemos todo lo que está a nuestro alrededor. Nuestra vista está en esa vida eterna que Él nos ha dicho que nosotros podemos tener en Él. Así que yo encuentro 3 personas diferentes, personas que deciden rechazar a Jesús porque no les gustan las palabras que Él dice, personas que dudan, pero también personas que tienen la certeza y que tienen la seguridad en lo que Él ha dicho. Y a mí me gustaría concluir hablándote de una persona más que encontramos en las Escrituras, que bien nos caería quizá a nosotros como una buena aplicación hacia nosotros, ¿verdad? Porque encontramos a un muchacho que la Biblia nos dice que estaba endemoniado. El padre, llevando a este muchacho delante de Jesús, pidiéndole que lo haga libre, Cristo le dice, ¿cuánto tiempo tiene que él está así? La respuesta del padre es, desde niño. Algunas veces es echado en el fuego, otras veces es echado en el agua para matarle. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Cosa número 1, todos podemos tener necesidad. Es inevitable. Pero la actitud correcta que yo veo en el Padre es, si tú puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Pedirle a Dios, aferrarnos a su bondad, a su misericordia. Pedir que Él tenga esa misericordia sobre nosotros y nos responda a nuestras necesidades. Pero Cristo le dijo algo más. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y aquí lo que yo digo que quizá muchos alguna vez dudamos, pero este hombre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda en mi incredulidad. Es decir, puedo tener la duda, pero que esa duda sea quitada y sea afirmada por medio de ti. Ayuda en mi incredulidad. Así que yo te invito, no sé cuál sea la necesidad, la situación por la cual quizá tú puedas estar pasando. Lo que yo sí sé es que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de bondad,
un Dios de amor, un Dios que está con nosotros, un Dios que no nos deja, un Dios que responde a nuestras oraciones. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir como este hombre, yo creo, pero ayuda en mi incredulidad. Yo creo, pero que en los momentos de necesidad tú puedas afirmar en mi vida tus palabras. Tú puedas traer vida a esa palabra que tú has sembrado en mi vida, que pueda recobrar la vida que solamente tú puedes dar, que venga a afirmar, a refrescar, a confortar, a traer la paz y la tranquilidad que yo necesito. Me gustaría orar antes de dejarle y antes de despedirnos. Y ahí donde usted está, pídale a Dios que Él sea con usted, que Él le ayude, que le fortalezca en cualquiera de las necesidades que usted pudiera tener. Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, yo te doy por tu iglesia. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por las palabras que tú has sembrado en nuestros corazones. Señor, yo te ruego que tú seas, en primer lugar, teniendo misericordia de nosotros, misericordia de tu pueblo. En las muchas necesidades, Señor, que tú seas benevolente con nosotros, que tú respondas a la necesidad que tu pueblo pudiera tener, que tú escuches a la oración que ellos hacen. Señor, que podamos responder con toda certeza, con toda seguridad, actuando en fe, caminando, creyendo que tú haces todas las cosas, que podamos levantarnos como este hombre que se levantó hacia su casa creyendo que tú habías enviado la palabra de sanidad. Y así fue hecho, que así podamos caminar cada uno de nosotros, que aún no viendo, podamos saber que tú estás trabajando. En el nombre de Cristo Jesús, afirma los pies, Señor, que están teniendo dificultad para permanecer de pie. Afirma la fe, afirma la confianza, la certeza, la seguridad en cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos.